Bien, perfecto. Entonces, estoy utilizando dos dispositivos, uno para que se grabe y otro para el video. Bien. Entonces, vamos a empezar. Hoy contamos con la visita de Erika, que ya ha estado con nosotros anteriormente. Y ella es coordinadora del grupo de psicología de mención escolar. Y va a estar con nosotros y casi no puede hablar, pero bueno, creo que el micrófono está funcionando. Entonces, tenemos básicamente la misma gente de siempre. Marilyn, Taina, Francisca, para esta asistencia. Y bueno, Y Gaby, gracias. Hola. ya entró. Ya. Muy bien, entonces, hoy tenemos la discusión del capítulo número 5 de los reforzadores. Y Así. ha sido un capítulo dividido en dos clases. Entonces vamos a hacer la introducción formal para a partir de este momento yo voy a empezar a grabar la clase. ¿Está bien? Entonces, se escucha bien, ¿verdad? Vamos a confirmar los detalles técnicos ahora. Muy bien, pues entonces si se escucha bien. Muy bien. Muy buenas, este es el grupo número 3 de Psicología Industrial, identificado por el color azul. Mi nombre es Manuel Rodríguez, coordinador del grupo, y estamos presentes en otra reunión más de discusión sobre el capítulo número 5, identificado con el tema de los reforzadores. Entonces, sería bueno, los reforzadores condicionados es el tema del capítulo, empezar a discutir qué sería la definición de un reforzador. ¿Quién podría decir su opinión sobre eso? Sobre lo que se entiende un reforzador. Por ejemplo, yo podría decir que un Algo que refuerza una conducta. sí, exactamente, que refuerza una conducta. Un reforzador es Posibilita. aquel estímulo en el cual se aumentan las probabilidades de ocurrencia de una conducta. Eso es lo que hacen los reforzadores. Es un estímulo que al presentarse hace que el organismo tenga mayor probabilidad de repetir lo que sea que esté haciendo. ¿Vale? Entonces, los reforzadores condicionados. Los reforzadores condicionados se les llama condicionados porque hay una condición. Son parte de la experiencia, de una relación que hay, de un estímulo que le llaman incondicionado. Entonces es importante saber que los reforzadores, primero en sí como tal, los reforzadores son estímulos cuya presencia aumenta la probabilidad de que ocurra una conducta o que vuelva y se repita. Eso lo entendemos claro, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos Sí. tipos de reforzadores. ¿Cuáles son esos dos tipos de reforzadores? Condicionado, incondicionado. Exactamente. Reforzador incondicionado y reforzador condicionado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguno de ustedes tiene alguna definición sobre un reforzador incondicionado? ¿Algún ejemplo? El Yo ejemplo. Ya. Adelante. voy a decir Mary. que, bueno, que los reforzadores incondicionados son lo que no necesitan del aprendizaje o de la experiencia para llegar a ser reforzados. Y a Francisca que dé el ejemplo. Excelente. Ok. Por ejemplo, yo diría que es algo que tú naces con él. Podría decir, por ejemplo, comer. Debe de comer, te da hambre, come, pero no es que sea prácticamente algo condicionado, sino porque es una necesidad, debe de comer. Ok. ¿Cuál otro?
Son muchos, pero que ahora se me van. Muy bien. Básicamente los reforzadores incondicionados son aquellos que refuerzan al organismo de manera natural, sin Exacto. necesidad de experiencia. Son estímulos que están relacionados a la satisfacción de necesidades del organismo. Por ejemplo, cuando el organismo tiene hambre, que es una necesidad, la comida es un estímulo, un reforzador incondicionado, porque no tiene que haber necesariamente una experiencia, puede ser su primer comida. Por ejemplo, el niño cuando prueba la leche se refuerza automáticamente sin tener experiencia y le Sí, gusta la leche. De tal forma que el niño luego ve el pezón y relaciona la leche. El pezón no tiene nada que ver, pero esa leche, ¿verdad? Lo refuerza el niño de manera porque comida para natural. él. Exacto. Entonces, lo que son ese tipo de reforzadores que de manera natural, sin necesidad de la experiencia, refuerzan son los incondicionados. Tenemos la comida, tenemos la bebida, tenemos el aire, tenemos el sexo, Ujú. entre otros. Entonces, dentro de la comida, siempre y cuando el organismo tenga hambre, ¿verdad? Un pedazo de pizza, un pan, una arepa, arroz, lo que sea. Bebida, agua, refresco, leche, cualquier cosa que esté relacionado a, a esa respuesta a una necesidad y lo refuerce, es un estímulo incondicionado. Entonces, Ok. esta parte lo tenemos claro, ¿verdad? Sí, Incondicionado. Miren la palabra, incondicionado, es que no tiene condición. Él es así, porque tiene esa propiedad de manera natural. ¿Se entiende esa parte? así es. Muy bien. Entonces, los condicionados. ¿Tú tienes la Sí, definición o alguien la tiene? Gabriela, Taina, Francisca. Bueno, son aquellos, los condicionados son aquellos que al principio, como decía el profesor, eran neutros. Y entonces, estos sí necesitan de la experiencia. Perfecto. Entonces son aquellos estímulos que a través de una relación con quién, con un estímulo reforzador incondicionado, adquieren esa propiedad de reforzar también. Por ejemplo, la profesora dijo muchas veces el ejemplo del biberón. El biberón no tiene que ver nada, es simplemente un objeto, pero el niño está llorando, ña, 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 le presentan el biberón, va a seguir igualito, ña, ña, ña. Pero después que el niño dentro del biberón se le da la lechita Sí, y cuando él le satisface el hambre, ¿verdad? Que la leche es un estímulo incondicionado, claro, refuerza de manera natural. Cuando el niño tiene muchas asociaciones ya, cada vez que ve el biberón le dan su lechita. Cada vez que ve el biberón le dan su lechita. Va a llegar un momento que ese biberón que es neutro para el niño a un principio, luego de la experiencia, luego de la relación con ese reforzador incondicionado, entonces el niño desde que ve, está ña, ña, desde que ve el biberón, ya se está calmando. ya, sí, El biberón puede estar vacío, pero ya el niño ya está, que lo van a sí, reforzar. Entonces, esa capacidad que adquieren esos estímulos que originalmente son neutros a través de la experiencia y que luego le permite a ese estímulo tener esa capacidad de reforzar al organismo es lo que se le llaman estímulos condicionados. ¿Se exacto, entiende esa parte? Entonces, ¿qué así es. pasa? Los estímulos condicionados parten de la relación con estímulos incondicionados. Los estímulos o los reforzadores condicionados, tenemos ejemplo de lo siguiente. eh, um, los amigos, el mismo biberón, la tetera, los colores, eh, Sí, la familia, los televisores, todo eso básicamente fueron relacionados en un principio con un reforzador incondicionado. Entonces, los estímulos o los reforzadores incondicionados se le llaman estímulos primarios porque son los primeros estímulos que hay, los reforzadores primarios. Y los estímulos condicionados o reforzadores condicionados son aquellos que se le denominan reforzadores secundarios porque parten de lo primero. Entonces, ¿quiénes tienen ejemplo de estímulos o reforzadores condicionados? ejemplo. bueno, como estábamos hablando en la clase pasada, un reforzador condicionado, yo di un ejemplo de cuando el teléfono suena, la primera vez suena el celular
tú lo tomas y ya cada vez que el teléfono suena, tú vas y coges el celular, toma la llamada. Ya eso se creó un estímulo condicionado de que cada vez que el celular suena, tienes que coger la llamada. Creo que es así. Si no es así, me corrigen. Ese es un estímulo discriminativo más que todo. Y vamos a llegar a esa parte. Pero condicionado en sí, en este caso sí el teléfono refuerza de manera secundaria porque cada vez que hay esa relación de llamada y el timbre, en sí, es correcto lo que tú dices, Rafa. Cuando tú tomas la llamada y hablas, eso es un estímulo reforzador condicionado. Pero para hacerlo más claro, es lo siguiente. Un estímulo reforzador incondicionado es que cuando yo pongo el estímulo para reforzar la conducta y ese estímulo es un estímulo que cubre una necesidad primaria. Cuando yo te doy comida, cuando yo te doy agua, cuando tú tienes hambre te dan comida, cuando tú tienes sed te dan agua, cuando tú tienes calor y viene un aire acondicionado. Todo eso son reforzadores incondicionados. Ahora, los reforzadores condicionados son aquellos cuando yo te doy 1,000 pesos, cuando yo te doy un PlayStation, cuando tú te esfuerzas mucho, te dan una buena calificación, cuando te compran un ticket aéreo para que vayas y visites un país, cuando te dan la visa. Todos esos son reforzadores condicionados porque no están relacionados en un principio con nuestras necesidades primarias. No quita el hambre, no quita la sed, no quita el calor, no quita nada. Pero sí son reforzadores condicionados porque también tienen esa capacidad de reforzarnos. ¿Quién no se siente bien cuando pasa de curso? ¿Quién no se siente bien cuando conoce un país nuevo? Todas esas cosas son condicionadas o estímulos o reforzadores secundarios. Esa parte se entiende, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí. Muy Ahora sí lo tengo más claro, sí. Muy bien, Gabriela. Bien. Sí. Muy bien. Los estímulos reforzadores incondicionados se marcan con la letra ER en mayúscula. Mayúscula. Estímulo incondicionado, ER, o reforzador incondicionado, ER. Y los reforzadores condicionados es ER, pero la R en vez de ser mayúscula como en el primero es minúscula. Entendiéndose de que es un reforzador secundario, ¿vale? Ok. Entonces tenemos los principios generales. Yo puse aquí, principios generales. Estímulo incondicionado, ER, los dos en mayúscula, la R en mayúscula, refuerza el organismo sin necesidad del aprendizaje o la experiencia. Ejemplo, comida, bebida, aire, sexo, etc. El estímulo condicionado es un estímulo originalmente neutro que tras repetidas asociaciones con un estímulo incondicionado adquiere la capacidad de reforzar el organismo incluso en la ausencia del estímulo incondicional. El biberón, el plato, la cuchara. Entonces, cuando el biberón no tiene leche, todavía el niño se calla cuando ve el biberón. Claro. Cuando el niño ve la teta de la madre o el seno, el niño se calma, También. ¿verdad? Sí. Entonces, esos son los reforzadores condicionados. Entonces, por otra parte, tenemos lo opuesto del reforzador, que es Castigo. el castigo. Castigo. Entonces, si por una parte el reforzador aumenta la conducta, ¿qué harían los castigos? Si son los contrarios. ¿Cómo es? Si un reforzador aumenta la probabilidad de la ocurrencia de una conducta y el castigo es lo contrario al reforzador, ¿qué sería un castigo entonces? ¿Cuál es la definición de castigo? El castigo es el que tiene la función de reducir la posibilidad de que se vuelva a repetir esa conducta. Exactamente, gracias Marilyn. Es el que es aquel estímulo cuya presencia disminuye la probabilidad de ocurrencia de una conducta. Entonces, es totalmente lo distinto a lo del reforzador. Uno, por un lado, la refuerza, aumenta la probabilidad y otro la disminuye. ¿Vale? El castigo la disminuye, el reforzador la aumenta. La aumenta. Perfecto. Entonces, los
los castigos también son castigos incondicionados y castigos condicionados. ¿Quién Exactamente. tiene la definición de castigos incondicionados? Yo no la tengo. Gabriel, ¿estás por ahí? ¿Tienen alguna información? Yo no estaba en esa clase. Ahora que me estoy nutriendo. Ah, ok, está bien. Es verdad. Vale. ¿Tienen la definición? Yo no la tengo, ¿no? Yo se la voy a decir. Bien. El castigo incondicionado es aquel que es un estímulo adversivo. Hablamos de que en el reforzador es un estímulo reforzador, obviamente, pero en el castigo es un estímulo aversivo. Cuando hablamos de un estímulo aversivo, es un estímulo que desagrada, que no le gusta. Pero hay dos tipos de estímulos o de castigo. Castigo incondicionado es aquel que reduce la probabilidad de que ocurra una conducta de manera natural, sin relación con la experiencia. Un mal olor, un golpe. Puede ser primera vez tú como niño con 1 año y te diste un golpe, te va a doler y vas a llorar. Ese golpe es entonces básicamente un estímulo aversivo. Un mal olor, tú no tienes que tener necesariamente asociaciones con otro tipo de olores. Si te dio un mal olor, si tú estás pasando, hay un basurero abierto, todas las fundas abiertas, tú vas a hacer así. ¿Qué tú vas a hacer? Vas posiblemente, si es que tú caminas por ahí, trata de evitar ese camino, porque por ahí siempre huele mal. Un ejemplo. O taparte la nariz. Te tapas la nariz. Entonces, los castigos incondicionados que se representan con la letra de EA porque son estímulos aversivos, la A mayúscula, no necesitan de la experiencia, un mal olor, un golpe, el calor, por ejemplo. ¿Cómo se representa, Manuel? Con EA, E de estímulo y A de aversivo. Entonces, por ejemplo, un golpe, que tú te des un golpe, tú vas a responder mal, te va a desagradar de manera natural. Entonces, por un lado tenemos eso que es bastante fácil de entender. Cuando está relacionado a algo que tú no tienes que aprenderlo, simplemente con que te pase ya tú reaccionas. Es un castigo incondicionado. Ahora, el castigo condicionado es aquel que tiene que necesariamente haber un involucramiento de la experiencia, del aprendizaje. Si, por ejemplo, yo ando por ahí como un loco con mi carro y Marilyn me para y me dice, tiene una multa. Y yo digo, ¿qué es eso? Yo no sé lo que eso significa. Yo me voy, un ticket que me digo, hay una hoja, qué sé yo qué es. Para yo realmente eso tener efectividad, tiene que haber un aprendizaje y yo conocer qué significa esa multa que Marilyn me está diciendo. Eso significa que yo tengo que pagar dinero, yo tengo que hacer un proceso para pagar esa multa, que tengo que hacer una fila, que de momento me quita punto de la licencia. Y como yo ya conozco lo que significa eso, entonces yo aprendo, yo digo, espérate, me pusieron una multa, qué mal, no me vuelvo a robar el semáforo. Pero yo tengo que conocer primero qué es una multa. Entonces, lo que los castigos condicionados son, necesitan de la experiencia, una multa, un robo del celular, cosas malas que te pasan a ti, pero que no están relacionadas con algo primario en ti. Y hay muchísimas cosas que te pueden pasar así. Digamos, el robo del celular es un ejemplo que se ha descrito mucho. A ti te quitaron el celular. Pero si es un niño que tiene un celular, tú le arrebatas un celular de repente y te va por ahí, el niño no posiblemente ni se va a enterar qué fue lo que pasó porque no sabe. Ahora el niño luego, con el tiempo y la experiencia, sabe qué significa eso. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber un aprendizaje, un conocimiento, una relación que el niño entienda que eso que le haya pasado es negativo para que entonces sea un estímulo, un castigo. Y en este caso es un castigo del tipo condicionado, porque tiene que haber una condición, porque tiene que haber un aprendizaje en el organismo para que pueda ser un castigo, un estímulo aversivo. Del organismo no conocer, entonces eso no va a tener ningún tipo de función, va a ser entonces un estímulo neutro. ¿Se entiende? Sí. Al principio, la multa es neutra, porque el organismo no sabe qué es una multa. Pero luego que el organismo le dicen qué es la multa y qué significa,
entonces el niño aprende, la persona aprende y quiere evitar que la multa. Cuando Marilyn, por ejemplo, una persona dobló en U donde no tenía que doblar y ella le pone una multa, esa persona se va a acordar que cuando vaya por ese tramo, otro tramo que diga no doble en U, no va a doblar. ¿Por qué? Porque va a tener eso ahí que Marilyn le puso una multa. Entonces, el sistema de multa, por ejemplo, es algo propio del castigo condicionado, porque se trata de disminuir la probabilidad de la ocurrencia de la conducta. Si la conducta es que se roba el semáforo, si yo le castigo, le pongo un estímulo aversivo condicionado, es para que él no vuelva a robarse el semáforo. ¿Tienen algunos ejemplos de castigos condicionados, chicas? Bueno, pero si puede ser un robo celular, puede ser un robo de cartera también, ¿verdad? Una mala nota, señores, una Una mala mala nota. nota. Pero me puso un F, me tengo que sentir feliz o cómo. Yo no sé cómo sentirme. Tú tienes que saber que F es reprobado. ¿Y qué significa eso? Que tú vas a tener que iniciar esa materia de nuevo o que va a bajar la puntuación y eso está relacionado con algo negativo para ti. Pero Sí. si me dan una F y yo no sé qué significa eso ni cómo funciona el sistema de evaluación, yo no sé. Saco un 70. Un 70, ¿qué es un 70? En base a 70, o sea, eso no significa nada si yo no lo relaciono con algo. ¿Está entendido? Emanuel, Sí. ella dijo que, yo el otro día lo tenía claro, ahora se me olvidó un poco, que si el castigo que recibe la persona causa el efecto que tú quieres lograr en la conducta. Un ejemplo, estábamos hablando el otro día, si tú cometes un hecho, un asesinato, un ejemplo, y tú vas a la cárcel y, o sea, para tratar de que tú te reivindiques Ujú. y ese castigo hizo efecto y tú te reivindicaste o no hizo efecto y tú seguiste igual, ¿cómo se llama eso? Que se me olvidó. Un estímulo neutro. Entonces, en meterte en la casa no genera ningún tipo de efecto en la conducta. Miren, lo de que sea condición, lo que sea reforzador o que sea un castigo va a depender del efecto que tenga en la conducta del organismo. Porque hay personas que lo que les gusta estar preso, porque preso es que ellos les gusta estar en su ambiente y está con los tigres, los delincuentes de su misma clase social y su mismo código. Hay gente que dice que están mejor presos que sueltos. ¿Ustedes no han escuchado eso? Sí, ella dijo también, ojalá, que podrían ser, Una si causa el consecuencia. efecto, podría ser Consecuencia. positivo o negativo, ¿no es? Oíste, mami, ella dijo que consecuencia la palabra que tú estabas buscando. Ok. Todo va a depender de la consecuencia que tenga en la persona. Si es positiva, va a ser un reforzador. Si es negativa, va a ser un castigo, un estímulo aversivo. Perfecto. Tenemos entonces... Ok, gracias. Una pregunta, Emanuel. Entonces, el castigo condicionado se representa con EA, la A minúscula, ¿verdad? A mayúscula. La- Bueno, condicionado el sí. condicionado. A minúscula sí. Si es Exacto. condicionado, es correcto. Por un lado, el estímulo, el castigo condicionado es E A mayúscula, perdón, incondicionado es E A mayúscula y el castigo condicionado es E A minúscula, indicando estímulo aversivo. Entonces Perfecto. tenemos que hay reforzadores que aumentan la probabilidad de la ocurrencia de una conducta y tenemos castigos que disminuyen la probabilidad de la ocurrencia de una conducta. Son exactamente lo contrario. Muy bien. Tenemos por un lado que el castigo, los reforzadores pueden ser incondicionados o primarios, que no tienen que ver con la experiencia, como la comida, la bebida, el sexo, el aire, etc. Pero también pueden ser condicionados o secundarios, lo que son una buena nota, un viaje, dinero, etc. También tenemos que los castigos pueden ser condicionados también, no tienen que ver con la experiencia, como un golpe, un ruido, un malestar, etc. Pero también los condicionados también, por el otro lado, que pueden ser una multa, una mala nota, un robo en celular, digamos, no sé, que te asalten, etc. O sea, que te quiten tu dinero, te traquen, aparte del robo del celular.
Se entendió esa parte, ¿verdad? Eso es lo más importante de entender en este capítulo. Así es. Bien, para seguir. Sí, Ok. Entonces, hay algo porque, por ejemplo, Erika, cuando lo conversaba con ella, me decía que le era difícil de entender. Ya ella lo sabe, pero la profesora dijo que tanto los reforzadores como los castigos pueden ser positivos o negativos. Y eso como que ahí como que yo no entiendo qué es lo que es eso, profesora, como ella dice. Bueno, lo positivo es cuando hay una presencia de una situación ambiental. Y lo negativo es cuando hay lo contrario, una ausencia o eliminación de una situación ambiental. ¿Y qué es una situación ambiental? Lo que pasa, por ejemplo, un castigo, un reforzador, ¿verdad? Un reforzador que sea positivo es cuando yo incluyo algo y ese algo que yo incluyo es lo que va a reforzar la conducta. Cuando Francisca, eh, por ser muy buena madre, sus hijos se reúnen y le regalan una casa, esa casa están añadiendo una situación ambiental que es lo que va a reforzar la conducta de Francisca. Como ella fue buena madre, entonces una casa, ellos agregaron algo y esa casa es que va a reforzar la conducta. Cuando tú eres buen estudiante y se te da una buena puntuación, la situación ambiental es una buena puntuación, ¿verdad? Una buena calificación. Cuando tú pasas matemática y tú por pasarte matemática, tu papá te compra un juego, un videojuego en el caso de los hombres, o en el caso de las mujeres te dan dinero, o no sé, te pagan un viaje o lo que sea. Eso que está haciendo esa persona está añadiendo cosas, comprando cosas, regalando cosas, etc. Ahora, cuando es negativo, es cuando yo saco cosas que son en situaciones ambientales que van a dar un sentimiento de agradabilidad o favorabilidad Se que acaba el tiempo. se está acabando el tiempo. Vamos a iniciar ahora de nuevo, pero lo que se refiere es que cuando yo le quito esa situación ambiental, el organismo se siente mejor. Por ejemplo, cuando tú me debes 10,000 pesos y yo te digo, ¿sabes qué? Tú has sido muy buen amigo, no me debes los 10,000 pesos, no me lo pagues. Yo estoy sacando la deuda. Son muy buenos estudiantes en este grupo, no tienen que tomar el examen, están exonerados. Al exonerarte del examen, quítate el examen, tú te sientes más comprometido a seguir estudiando, a ser buen estudiante. Cuando tu madre te ve a ti bastante ocupada en los estudios y te dice, mira Gabriela, o mira Marilyn, o mira Erika, no friegue hoy, yo voy a fregar para que sigan tu estudio. Están quitando la losa, fregar, y eso tú ves, refuerza la conducta porque aumenta la probabilidad de que tú sigas desempeñándote bien en tus estudios. ¿Se entiende esa parte? Sí. Eso es con lo positivo. Yo ahora, cuando empecemos de nuevo la nueva reunión, vamos a hablar de los castigos, que pueden ser también positivos o negativos. Ya inició una reunión. Me acaban de decir que tiene límite de tiempo, o sea, que no tiene límite de tiempo. Vi un mensajito ahora mismo. ¿Qué tú estás haciendo, Joy? ¿Cómo te sentido? No sé por qué razón. Bueno, Decía, gracias por elegir Zoom. Esta vamos a reunión no tiene vamos límite de a tiempo. hacer, a mí me dice también de que le han quitado el tiempo, no sé por qué le han quitado el tiempo, pero vamos a seguir haciendo. Entonces, si se corta, pues entramos de nuevo, ¿está bien? Entonces, ok. perfecto. Hasta ahora tenemos esta parte entendida, ¿verdad? ¿Tienen dudas? De los reforzadores positivos. Cuando un reforzador es positivo, es cuando se añade algo, una situación ambiental, una buena nota, dinero, etc. Cuando es negativo, Sí, es que se quita algo. Y al quitarle algo, esa persona refuerza la probabilidad de conducta. Entonces, antes de yo pasar a los castigos positivos, a los castigos positivos y negativos, yo le quiero decir que como hay reforzadores incondicionados, pueden haber reforzadores incondicionados positivos y reforzadores incondicionados Oh, negativos. fresco, Dios mío. Ahí es que Entonces, cuando yo digo que un estímulo incondicionado, un reforzador incondicionado es positivo, es cuando yo agrego ese estímulo que es incondicionado, por ejemplo, la comida, para reforzar una conducta. Si tú tienes hambre y yo te doy comida, eso es un reforzador
incondicionado por la comida y es positivo porque te estoy dando comida. Reforzador porque es comida. Reforzador incondicional porque en este caso yo lo que quiero es aumentar la probabilidad de conducta y es positivo porque yo estoy añadiendo algo. Cuando yo te doy comida, eso es un reforzador incondicionado positivo. Positivo. Cuando yo te doy agua, cuando yo te prendo el aire acondicionado para que se te quite el calor, cuando yo te doy un refresco, eso es. Y entonces si yo no te doy la comida, o sea, si yo te quito la comida, o sea, yo diría todo lo contrario de lo que tú estás diciendo, sería, Espérate, vamos a llegar ahí ahora. Cuando ok, todo lo que yo hago, que te estoy dando, es algo relacionado a necesidades primarias, comida, bebida, que calor, que lo que ustedes saben, etcétera. ujú, Entonces, esos son reforzadores incondicionados positivos, porque estoy añadiendo situaciones ambientales. ya, ¿Entendió? sí, Fírmenme. sí, Marilyn. Bien. ¿Y Gabriela? Sí, entendí. Excelente. Entonces, por otra parte, los reforzadores condicionados, los reforzadores incondicionados negativos, es cuando yo quito eso. Cuando yo quito eso, es cuando normalmente yo te quito la comida, yo te quito la bebida, yo te quito el aire acondicionado, lo que sea. ¿En cuáles situaciones? Bueno, hay una comida, pero esa comida está mala y ya la persona no quiere comer esa comida y tú la retiras. Eso es un estímulo reforzador incondicionado negativo porque estoy retirando. eso es lo que yo quería preguntar, exacto. Cuando te retiro el agua, que de momento es un agua que es no carbonatada, que te hace daño, es un estímulo incondicionado negativo. Cuando te retiro el refresco, todo lo que tiene que ver con los estímulos que son primarios, que ustedes saben ya cuáles son, que es la comida, todo lo que sea comida, lo que es bebida, todo lo que sea bebida, lo que es aire acondicionado que está relacionado con el calor, etcétera. Vale. Ahora, los reforzadores condicionados positivos son más fáciles de identificar. Cuando yo te doy un PlayStation, te doy dinero, una nota buena, etcétera, un viaje para la playa. Eso está fácil. Un reforzador condicionado positivo porque estoy añadiendo algo. ¿Se entiende? Ahora, por la parte, reforzador condicionado negativo es cuando yo, por ejemplo, digo, ya te quito el examen para que estudies más. Te quito la deuda para que siga cogiéndome prestado. Te quito digamos que en tu empresa, tú tienes que normalmente llegar a las 5 de la tarde para tú poderte ganar un bono de asistencia perfecta. Y yo te quito esa condición, te la quito para que tú llegues a cualquier hora y como quiera te ganes ese bono de asistencia perfecta. Sin importar la hora que tú llegues a la casa. Eso es un reforzador condicionado negativo. ¿Se entiende esa parte? Cuando yo quito y al quitar le dejo algo agradable al organismo, entonces es un estímulo condicionado negativo. ¿Pueden Negativo. establecer ejemplos ustedes sobre eso? Marilyn, está ahí, ¿no? Estoy aquí. ¿Tú quieres ejemplos de reforzadores incondicionados positivos? Negativo. Miren los ejemplos que yo puse para ver si aclaran. Yo puse aquí, reforzador positivo.
Incondicionado, un reforzador condicionado Negativo. positivo. Reforzador condicionado positivo. A un estudiante lo traen una beca para cursar su grado. Bien. El reforzador negativo, el supermercado Bravo elimina el impuesto del ITEVIS en la compra realizada en los vegetales, por ejemplo. ¿Qué está haciendo el supermercado? Está retirando ¿qué? El ITEVIS en los vegetales. Tú tienes que comprarle. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a permitir eso entonces? ¿Qué va a causar? ¿Qué va a provocar? Que la gente compre más vegetales, porque está reduciendo El los ITEV. ITEVIS. Y al reducir los stevia, al quitar esa situación ambiental, entonces crea la favorabilidad que el organismo repita más la conducta. ¿Qué día se venden más los vegetales? ¿El día que tienen impuestos o que se le quita los impuestos? El día que se le quita el impuesto porque la gente paga más barato. ¿Se entiende esa parte? Cada vez que yo retiro algo de la persona, puede ser X cosa, que lo haga sentir más comprometido con lo que está haciendo o a la conducta que esté desarrollando, eso es entonces un reforzador condicionado negativo. ¿Estamos claros? Sí. Gabriela, tú que no estabas en la clase. Bueno, se fue Gabriela. Seguro está por ahí. Por otra parte, entonces, ella habló sobre, bueno, también eso aplica para los castigos también. Los castigos pueden ser positivos, ¿verdad? Incondicionados positivos Incondicionado. exacto, y castigos incondicionados negativos, castigos condicionados positivos y castigos incondicionados negativos. Por ejemplo, un castigo incondicionado positivo. ¿Cuál es? Tú vas caminando y tú estás caminando, por ejemplo, vendado por alguna razón y te diste un golpe porque no estás viendo o te caíste. Ese es un estímulo, un castigo incondicionado positivo. ¿Cuál es la situación ambiental? El golpe. Cuando un padre, dicen por ahí, le da un correazo, le entra correazo a sus hijos, ¿ese es positivo o es negativo? Cuando un padre, Le entra correazo a sus hijos para corregirlo. ¿Es un castigo positivo, condicionado positivo o incondicionado negativo? bueno, va a ser positivo si el niño no repite, si aprende, no lo vuelve a hacer. No lo relacionen con reforzadores y que si Ah, ya. no me lo castigo. Es positivo porque él está aplicando una Es pela. positivo, claro. Entonces, al aplicar esa pela que va a generar un dolor, el dolor es algo primario en el Sí, individuo, ¿sí o no? sí. Al que le metan Sí, pela, va a reaccionar, porque una pela está mezclado con una respuesta natural de la persona, porque viene con el dolor. Y el dolor es un instinto natural, ¿verdad? Sí, Entonces, cuando cuando por una persona te pellizca, eso es un estímulo, un castigo incondicionado positivo. positivo. Cuando hay un mal olor, una persona tiene un mal olor, por ejemplo, eso es un estímulo o un castigo condicionado. En este caso será un estímulo adversivo, incondicionado positivo. Cuando esa persona hace algo o esa condición que se presenta es algo que te desagrada y está mezclado a las cosas primarias de la persona, como lo es dolor, como lo es calor, eh, eh, básicamente eso, dolor, calor. No sé cuál es el ejemplo yo tengo acá. Bueno, de eso no tengo más, pero básicamente están establecidas con esas dos cosas, porque esas son dos cosas son las que están relacionadas con lo primario. Vale.
Entonces, lo castigo condicionado positivo es, por ejemplo, cuando yo te pongo una mala nota. Es condicionado porque tiene que ver con la experiencia y es positivo porque la nota es lo que está básicamente castigando a la persona, lo que está reduciendo la probabilidad de que ocurra la conducta. ¿Me siguen? Sí. Sí. ¿Cuáles ejemplos ustedes tienen de castigos condicionados positivos? Bueno, Pasarte en rojo. ejemplo no tengo yo. Yo no escribí. Vale. Tú dijiste que estos rojo. son lo que se le agrega a una situación ambiental. Entonces, situación ambiental es cualquier cosa que pase, que ese individuo lo haga sentir mal y que por correspondencia o por consecuencia de que se siente mal, esa persona disminuye la probabilidad de cualquier cosa que haya estado haciendo durante Como a ponerte una multa por pasarte en rojo, ¿verdad? Puede ser ese. una multa. Exactamente, es un castigo condicionado positivo porque la multa es que está disminuyendo la probabilidad de ocurrencia de la conducta. Una multa, una deuda. Por ejemplo, tú te pusieron, digamos, tú por andar bebiendo alcohol con tus amigos en un fin de semana, hiciste una deuda. Una deuda de 40,000 pesos porque tú, por alguna razón u otra, dijiste que iba a pagar la cuenta de todo el mundo. Esa deuda es un estímulo, en este caso, adversivo, por lo que eso es un castigo condicionado positivo. Ahora, cuando es negativo, señores, es normalmente cuando retiramos algo del individuo que va a hacer que esa persona se sienta mal generalmente. Cuando tú tienes, por ejemplo, cuando tu papá te dice, o ustedes le dicen a sus hijos, mira, no va a ver televisión porque te quemaste en matemática. Entonces, quitar la televisión es un castigo condicionado negativo, porque al que tú quitarle la televisión a esa persona, ¿qué va a pasar? Si el niño quemó matemática, el niño entonces va a tratar de disminuir la probabilidad de conducta de volver a repetir matemática de nuevo. Eso utilizan mucho los padres, que castigan mucho a sus niños retirando cosas. Mira, no va a utilizar la computadora por una semana para videojuegos porque pasó tal y tal cosa. Al tú retirar eso, o por ejemplo, tú tienes una ventaja en tu trabajo, digamos que siempre te dan 2,000 pesos de bonos adicionales porque tú eres buen empleado. Un mes te pusiste charlatán y reduciste bastante tu desempeño y tu jefe te dice, te vamos a quitar la bonificación de este mes porque bajaste el desempeño. Al yo quitar la bonificación de ese mes, es un castigo condicionado negativo, porque al reducir ese beneficio, entonces, ¿qué hace la persona? Que reduce la probabilidad de volver a ser negligente en el próximo mes de trabajo. Bien. ¿Se entiende? Sí. Y los castigos condicionados son resumidos o abreviados como EA como estímulo adversivo primario y los castigos, no, perdón, los castigos incondicionados son abreviados como EA y los castigos condicionados son abreviados como EA, pero en este caso, a diferencia del primero, la A era mayúscula y en este caso la A viene siendo minúscula. Recuerden entonces que los reforzadores están seguidos de estímulos reforzadores y el castigo está seguido de estímulos aversivos. Yo tengo una pregunta, Emanuel.
Ajá. Repíteme eso, Manuel. Los reforzadores se componen por reforzadores, por estímulos reforzadores. Ajá. Y el castigo se compone por estímulos adversivos. Mi pregunta es, Ujú. en la tarea que ella pidió nombrar las siglas esas, yo tengo que poner en EA el castigo, ay Dios, Ujú. que es el castigo condicionado. Para yo nombrarlo, yo tendría que poner estímulo adversivo, condicionado, Un ejemplo de eso, Manuel, sí, por favor. positivo. Yo voy a explicar todo eso ahora. Se lo voy a explicar ahora eso. Pero quería decirle esa parte porque es es básicamente una de las cosas donde uno más se confunde. Sí. Cuando es positivo es que se añade algo. Cuando es negativo es que se quita algo. Y de acuerdo a la Ok. consecuencia que eso genere, puede ser entonces un reforzador si fue positivo o un castigo si fue negativo. Vale, eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta o en consideración. Negativo se quita, positivo Se da. Se Y de agrega, acuerdo a se la da. consecuencia que tenga en el organismo, puede ser un reforzador si el organismo aumenta la probabilidad de la conducta, o puede ser un castigo si el organismo reduce la reduce. probabilidad de la conducta. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de las cadenas. Cadena tenía yo, pero Cristo la rompió. Ok. Las cadenas. Las cadenas. ¿Tienen alguna definición de las cadenas? Ok, no hay problema. Yo la voy a decir. Miren, las cadenas. Dice que las cadenas son un conjunto de respuestas unidas a estímulos que funcionan como estímulos discriminativos y reforzador. ¿Cómo así? Bueno, dice que las cadenas básicamente son un conjunto, o sea, varios elementos de respuestas unidas a estímulos. Entonces, esa definición como que no se entiende bastante bien, pero yo la voy a desglosar para que ustedes entiendan mejor. Dice que las cadenas que se dividen en eslabones, ¿verdad? Ujú. Los eslabones están compuestos por lo siguiente: un estímulo discriminativo seguido de una respuesta, y esa respuesta seguida de un reforzador. Digo de nuevo, un estímulo discriminativo, una respuesta y un reforzador. La profesora dijo lo siguiente: yo veo la cartera, y cuando veo la cartera, esa cartera es un estímulo discriminativo, ¿verdad? Porque esa cartera me está diciendo que en esa cartera hay cosas, y si me interesa algo que está dentro de esa cartera, yo puedo tomar la decisión de tomar la cartera o no. Por eso es un estímulo discriminativo. Vale. Ese estímulo discriminativo me da una sugerencia de una posible acción que yo puedo hacer, que es tomar la cartera o no. Yo agarro y tomo la cartera. Cuando yo agarro la cartera, es una respuesta que hago provocada por ese estímulo discriminativo, ¿verdad? ¿Me siguen? Ujú. Veo la cartera, Sí. respondo. La cartera me es un estímulo discriminativo porque me está dando una información. Yo agarro la cartera, es la respuesta. Fíjense en este caso que hubo un estímulo discriminativo y luego una respuesta. ¿Me siguen? El estímulo discriminativo es el que en este caso da lugar a la respuesta. Muy bien. Luego veo el zipper que tiene la cartera. Ese zipper básicamente es Un un, reforzador. bueno, puede ser lo siguiente. Si yo veo la cartera es un estímulo discriminativo, respondo, tomo la cartera en la mano. O sea, eso en este caso sería Sí.
una, ¿qué? Una respuesta. La respuesta. Entonces yo veo el zipper y agarro el zipper y lo abro, y al zipper abrirse y el zipper no quedarse atascado, y el zipper abrirse y yo ver lo que hay dentro de la cartera porque el zipper abrió, es un reforzador. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el resultado fue positivo, porque como el zipper abrió, ya yo estoy viendo lo que hay dentro de la cartera. Entonces, ¿qué va de la secuencia? Hubo un estímulo discriminativo primero, que fue la cartera. Hubo una respuesta que fue que yo, al ver la cartera, la tomé en mano. Y luego vi el zipper y abrí el zipper. Y ese zipper, al abrirse, fue un estímulo reforzador. ¿Se entendió esa parte? Sí. Yo voy a poner más Perfecto. se voy a poner más ejemplos ahora. Entonces, le voy a poner lo que quiere decir básicamente que siempre inicia un estímulo discriminativo y ese estímulo discriminativo da lugar a una respuesta. Ustedes se acuerdan de lo que la profesora estaba diciendo, de que, pero vecina, usted no sabe lo que pasó. Y dice la otra, cuente vecina, cuente. La vecina es un estímulo discriminativo que está causando una respuesta, que la otra le diga, cuente, dígamelo todo, dígamelo. ¿Qué fue lo que Sí. ¿me entienden? Porque el estímulo discriminativo es eso, da básicamente una sugerencia de que tú respondas, una respuesta. ¿Entienden? Cuando tú ves, por ejemplo, a una muchacha que se ve bien bonita, es un estímulo discriminativo. Que tú le digas un piropo, es una respuesta. Pero muchacha, ni cuánto arroz, yo con tan poca, ¿cómo es? Tanta carne, ¿cómo es? Tanta carne, ¿cómo que dicen? Y yo comiendo Y yo vacío. comiendo vacío. Tanta carne y yo comiendo vacío, por ejemplo. Es una respuesta a un estímulo discriminativo, que esa muchacha estaba bien bonitica, caminando, ¿verdad? Y el hombre le dijo eso. Entonces, cuando la muchacha lo ve al hombre y le dice gracias, eso es un estímulo reforzador, porque ese hombre ya murió ahí ese día, ya ese hombre ya, su propósito de vida terminó, ya, él acabó y vivió completo. Al decirle gracias, ¿qué va a pasar eso? Que de momento cuando ve a otra muchacha bonitica, le va a decir lo mismo, esperando que la muchacha lo refuerce de nuevo y le diga gracias. Pero si la Sí. muchacha ni se voltea, en ese caso no lo está reforzando, ¿verdad? Eso es un estímulo adversivo, porque lo dejó como No creo que va a quedar con ganas de seguir tirando lo piropos. dejó, exacto, lo dejó esperando. Perfecto, entonces para volver de nuevo a las cadenas, ¿qué es la cadena? Una cosa está unida a la otra. Y lo que quiere significar es que básicamente hay siempre un estímulo discriminativo que da lugar a una respuesta y que al darse esa respuesta puede ser reforzada. Si es reforzada positivamente, si la consecuencia de esa respuesta es positiva. Si la chica le dijo gracias, lo reforzó positivamente. Si la niña se va por ahí, si la chica que hubiese pasado no dice nada, eso entonces es un estímulo aversivo. ¿Vale? ¿Se entiende esa parte? Sí. Marilyn, Gabriela, Sí, estoy aquí. Sí, entendí. excelente. Gabriela, ¿tú estás por ahí? Gabriela, te dormiste, despierta. Bueno, seguimos entonces. Los componentes de los eslabones de la cadena, o en otra palabra, los componentes de la cadena, estímulo discriminativo, eso es pregunta de examen. Estímulo discriminativo, respuesta y un reforzador. ¿Vale? Entonces la profesora habló como último tema, básicamente, de un penúltimo tema de la fuerza de los reforzadores. La fuerza de los reforzadores condicionados. La fuerza de los reforzadores condicionados se mide en función de la durabilidad, o sea, cuánto tiempo puede durar ese organismo respondiendo ante ese reforzador condicionado y la intensidad de la respuesta. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar el bebé callándose cada vez que simplemente ve el biberón que no tenga leche? ¿Cuánto tiempo puede uno jugar con el niño haciéndole así con la leche, acercándoselo y que el niño deje de llorar? Porque llega un momento que al niño dársele la leche con el biberón, el niño ¿qué va a pasar? Va a dejar de responder. Y cuando vea el biberón, de todas formas va a seguir llorando porque ya han habido tantas asociaciones que el niño pierde
Si no hay asociaciones, lo que quiere decir esto, cuando hay un estímulo condicionado, a mucha ausencia del estímulo incondicionado, que es el que realmente permite que ese estímulo condicionado tenga la respuesta, Voy a tomar un permisito. sí, en este caso que el biberón tenga la capacidad de callar al niño cuando está llorando, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede durar ese biberón teniendo ese efecto en el niño? Eso es la durabilidad del reforzador condicionado. Y la potencia de la respuesta es básicamente cómo responde el organismo cuando se le presenta ese estímulo. Cuando el niño responde, se pone feliz o algo así, o se ríe fuerte, o por ejemplo, cuando tú sacas buena nota, cuán feliz tú te pones, wow, qué buena nota, le segundo 20 a ese profesor que era difícil, que yo duré tres días sin dormir bien por ese examen, pero lo pasé y me siento feliz y lo publiqué en Facebook y todo. Esa potencia de la respuesta, esas dos funciones o esas dos variables es lo que van a determinar la fuerza de los reforzadores condicionados. ¿Se entiende esa parte? Ella dijo que eso son preguntas de examen. Sí, yo entendí, mi amor. La fuerza de sabores condicionados va a depender de la durabilidad de la respuesta y la intensidad de la respuesta, ¿verdad? Así es. Perfecto. Entonces, por otro lado, tenemos, para ya terminar y hacerlo de 1 hora esta conferencia, tenemos entonces que los reforzadores condicionados, hay también reforzadores condicionados que son generalizados. Sí. Generalizados, porque bueno, normalmente dice para que un reforzador refuerce, o sea, que haga su efecto de aumentar la probabilidad de ocurrencia de una conducta, se requiere de una cierta necesidad en la persona. Cuando tú tienes hambre y te dan comida, entonces la comida en ese caso refuerza. Pero si tú estás lleno y te dan comida, ¿tú crees que te va a reforzar? Claro que no. No te va a reforzar. Por eso es que en esos experimentos se asegurara que las palomas normalmente pesaran menos de lo que ellos pesaban para que la paloma tuviese hambre y respondieran cuando él le diera alimento. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, los reforzadores condicionados generalizados dice que refuerzan, tienen esa capacidad de reforzar sin la necesidad de que exista una necesidad. Y no refuerza solamente, o sea, no, y refuerza no solo una, sino una variedad de respuestas. Entonces, ¿cuáles son esos con reforzadores condicionados generalizados? Bueno, esos son aquellos que aunque la persona no tenga necesidad en el momento, va a responder ante ellos. El dinero, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, etcétera. Una persona, aunque tenga dinero, si tú le das 10,000 pesos ahora mismo, se va a sentir reforzado. Por ejemplo, cada vez que tú obtienes dinero, tú te sientes reforzado. Y no es porque tú tengas la necesidad de tener dinero. Si, por ejemplo, tú ganas 30,000 pesos, ¿verdad? Y tú tienes esos 30,000 pesos que cobraste hoy para resolver tu mes. Y tú tienes dinero para tú comprar cuando tú quieras una pisita o salir al cine o salir con tu familia, ¿verdad? Pero si tú te encuentras 1,000 pesos andando por la calle, tú te vas a sentir emocionado, o sea, te vas a sentir, oye, 1,000 pesos, no era que tú tenías necesidad de tener 1,000 pesos. No siempre es así, pero tú te sientes reforzado porque el dinero siempre refuerza. El dinero nunca está de más, como dicen. Por eso que dice la profesora en su conferencia, que mientras más tienen, más quieren. Entonces, Sí. ese es los únicos reforzadores condicionados generalizados, porque, refuerzan sin la necesidad, o sea, sin que necesariamente exista una necesidad en el organismo. La comida, tiene que haber hambre. La bebida, tiene que haber sed. El mismo sexo, tiene que haber necesidad de tener sexo. Pero el dinero,
aunque no haya necesidad de dinero, siempre cuando tú le pagas a una persona, esa persona se va a sentir reforzada a hacer ese servicio que tú le estás haciendo. Si, por ejemplo, si una persona te hizo un favor y tú te sientes agradecido con el favor que esa persona te hizo, porque digamos que se te dañó el vehículo y esa persona se paró y te atendió y hasta te llevó a todo un lugar, a tu con un mecánico para que vaya al lugar donde el vehículo se te dañó. Y tú le dices, mire, tenga esos 500 pesos. Aunque esa persona no tenga necesidad, aunque esa persona sea una persona de cierta clase social con su vida resuelta monetariamente, esa persona se va a sentir bien, se va a sentir favorecida con lo que ha hecho. ¿Entienden? Claro. A tal punto, señores, que hay gente que viven de eso, que desde que tú tienes un accidente o algo así, ellos vienen, no, mire, vamos a hacer esto, venga, que yo le resuelvo aquí. O lo mismo parabrisas, o sea, lo mismo, ¿cómo le llaman esto? Los limpiabrisas. ¿Cómo que le llaman a estas personas que están en los semáforos? Limpia cristal, algo así. Los limpiacristal, exactamente. Esa persona, aunque se hayan ganado el dinero que necesitan para hacer su día, cada vez que ellos se ganen algo de dinero adicional, se van a sentir reforzados a seguir trabajando. Entonces, básicamente, eso fue lo que ella dio en la clase. Ahora, ¿se entiende todo esto? Reforzadores, por un lado, aumentan la probabilidad de la conducta. Castigo, por otro lado, disminuye la probabilidad de la conducta. Hay reforzadores incondicionados, hay reforzadores condicionados. Hay reforzadores condicionados, incondicionados positivos, incondicionados negativos, reforzadores condicionados positivos, reforzadores incondicionados negativos. Al igual como castigos, castigos incondicionados, castigos condicionados, castigos incondicionados positivos, incondicionados negativos, condicionados positivos, condicionados negativos. Y ya, no más. Entonces, ya básicamente, ¿qué son las cadenas? Que es como una sucesión, un conjunto de sucesión de estímulos discriminativos, respuestas y reforzadores, que hay como un orden, que un estímulo discriminativo da sucesión a una respuesta y que de acuerdo a la consecuencia de esa respuesta puede ser un reforzador o puede ser un estímulo adversivo. Por otro lado, que la fuerza de un condicionador, de un reforzador condicionado se mide en cuanto a la durabilidad de la respuesta y también la intensidad de la respuesta. Y por otro lado, que existen también reforzadores condicionados generalizados que siempre refuerzan al organismo sin que necesariamente haya una necesidad del organismo, como el dinero, la tarjeta de crédito, el Bitcoin, El cheque, ¿verdad? el cheque, exactamente. ¿Entendido esa parte, verdad? Sí, señor. Todo entendido, todo claro, profesor. Excelente. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Manuel, tú tienes bien formuladas las preguntas que hay que hacer, o sea, la tarea que la profe dejó. Claro, bueno, si vamos a hacerlo en este mismo video, está bien. Miren, la tarea es la siguiente. Primero, hay que investigar. Yo se lo voy a poner en el grupo para que no tengan... Ah, perfecto. Investigar sobre el sistema de economía de fichas. ¿En qué tipo de conducta tiene buen funcionamiento y en cuáles no? El sistema de ficha es eso mismo, el dinero, la tarjeta de crédito, etc. Lo que quiero decir, investiga sobre el sistema de economía de fichas. Es básicamente definir los elementos que se utilizan en el sistema de ficha, que es el dinero y eso. Y decir que en qué tipo de conducta tiene buen funcionamiento y en cuáles no. Por ejemplo, hay personas que no recomiendan darle dinero a los niños cuando son pequeñitos. A veces tú le das una moneda a un niño y el niño se la traga, o el niño de momento le toma una ambición no recomendada al dinero, o de momento le coge tanto cariño a tener dinero acumulado que de momento va al padre y le retira lo que tiene en el bolsillo. Entonces, no siempre para todas las conductas es bueno reforzarla con este tipo de fichas o reforzadores. Entonces ella lo que quiere decir, qué tipo de conductas sí son buenas reforzadas con ese tipo de incentivos, ¿verdad? Y cuáles no. ¿Se entendió esa parte? Ok. Sí, yo comencé a hacer la tarea
En la primera tarea, ella lo que quiere es que nombren un ejemplo R. Tú vas a ponerlo en letra, lo vas a nombrar. Un ejemplo E mayúscula, estímulo reforzador incondicionado positivo. Ya, eso es lo que ella quiere que hagan. Entonces, yo tengo una duda No entendí esa ¿me parte. dice más algo? Marilyn, estamos hablando de la primera tarea, esa es la segunda tarea, ya dejó 2 tareas. La primera tarea dice, investiga sobre el sistema de economía de fichas, en qué tipo de conducta tiene buen funcionamiento y en cuáles no. Esa es la primera tarea. Yo la voy a poner en el grupo, ¿ok? Pero Sí. Sí, lo que pasa es que yo la puse al revés, yo comencé de atrás para adelante. Yo sé. Bueno. Pero esa fue la primera que ella presentó en orden, ¿vale? Y la segunda, Ok. que acaba de decir, la segunda tarea dice identificar, eso fui yo que lo dije, la profesora lo explicó y yo le puse yo. Identificar el nombre del suceso ambiental al cual pertenece una categoría de estímulo. Eso se escucha como tan raro. Muy Pero fino tú. básicamente, lo que ella quiere decir, por ejemplo, estímulo reforzador, estímulo reforzador positivo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos? No, Emanuel. Estímulo reforzador incondicionado positivo. Te faltó incondicionado. Correcto. Estímulo incondicionado, estímulo reforzador incondicionado positivo. Si yo digo entonces que la comida, por ejemplo, es un estímulo reforzador incondicionado positivo, yo tengo que describir entonces cuáles tipos de alimentos pertenecen a esa categoría. Por ejemplo, arroz. Ok. El pan, la banana, lo que ustedes Ujú. quieran. Si yo digo que estímulo reforzador incondicionado positivo es la bebida, pues yo voy a poner 2 puntos. El agua, el refresco, la leche, el vino, etcétera. Pero esa es otra tarea, esa aparte. Esa es otra tarea. Esa es la segunda tarea. La tercera, o sea, la segunda tarea sigue por el mismo. Otro, por ejemplo, yo digo también que el estímulo incondicionado el estímulo reforzador incondicionado positivo, aire, el aire acondicionado, el aire de la montaña, etcétera. O sea, yo lo que quiero es que ustedes mencionen específicamente cuáles son. Si yo digo, por ejemplo, que en el estímulo, el castigo incondicionado negativo, O perdón, sea, ella quiere entonces de todo lo que tú hablaste ahí ahora que nos dijiste de castigo incondicionado positivo, castigo condicionado negativo. Ella quiere que le hagan ejemplo de todo eso. sí, básicamente nombrar uno que otro cosas, componentes, o sea, Bueno, cuando tú lo mandes por el grupo, cuando tú ahora lo mandes, entonces yo para hacerlo trato de, ajá, por ejemplo, miren otro, estímulo, castigo condicionado positivo, que se representa con la letra EA mayúscula, mal olor, 2 puntos, mal olor, basura, ok. muerto, un cadáver puede ser también, etcétera. Poner, por ejemplo, basura, poner, por ejemplo, 2 ejemplos de basura. Exactamente. Bien. Pero tú lo vas, mira, la primera, tú vas a poner R positivo, tú vas a poner estímulo reforzador incondicionado positivo. Ya, esa es la primera tarea. Y tú le vas a poner los nombres a cada una de las letras. Entonces, la otra tarea, tú no tienes que ponerle estímulo reforzador incondicionado positivo. Tú vas a poner comida, arroz, bebida, leche. Y ella dijo que no pongan sexo. Aire, acondicionado o natural. Y esa es la segunda Bueno, pero tarea. ¿cuál es el problema de la profe que no quiere que pongan sexo? Oh, pero santo. No lo quiero poner que Ella dijo que no. Emanuel, mi pregunta no me la has respondido. A ver, dámela de nuevo, perdón. Sí, mira. R minúscula, negativo, yo puse estímulo reforzador condicionado negativo, ¿verdad? Creo que es así. Entonces, para los castigos, yo quiero saber si yo voy a poner estímulo, castigo,
condicionado negativo o es algo así. Dime, ¿cómo es? ¿Cuál es la letra? E Perdón. a minúscula. A minúscula. E a minúscula, ¿cómo lo voy a poner? Estímulo, castigo, condicionado, ¿es negativo o positivo? No, eso es castigo. Positivo. Castigo, entonces eso es estímulo, condicionado, positivo. A minúscula. Sí, por eso es condicionado. Si fuese A mayúscula positivo sería estímulo aversivo, Incondicionado. estímulo condicionado positivo. Sería así. En el caso de que fuese negativo. No, yo creo que tú estás al revés. Porque en el caso de los reforzadores, yo tengo el reforzador condicionado negativo. Yo diría un ejemplo que yo podría poner en los castigos, yo podría poner estímulo aversivo incondicionado positivo. Por ejemplo, podría ser así. Es así, es así. Estímulo aversivo incondicionado positivo, si fuese en una mayúscula. Si es en minúscula, estímulo aversivo condicionado positivo. Es así, es correcto. Por eso yo le estaba diciendo a ustedes, sí, es cierto lo que ustedes dicen. Porque los Es al revés, Manuel. E a mayúscula es incondicionado. Y E a minúscula es condicionado. Sí, yo Lo dijiste al revés. se lo digo al revés, pero sí es así. A mayúscula positivo es estímulo incondicional, estímulo incondicional. Aversivo, Aversivo. incondicionado positivo. Estímulo aversivo incondicionado positivo, es correcto. Si fuera con la minúscula, estímulo aversivo Condicionado, negativo, ¿verdad? Positivo. Ajá. Que la respuesta. Sí. Bueno, pues yo lo voy a poner entonces. Esa es la única que me falta de esa tarea. Perfecto, pues si no hay alguna otra pregunta. No, que la mande por el grupo para yo tenerlo bien claro cómo que la voy a hacer. Perfecto, pues muchísimas gracias por su asistencia, su colaboración. Gracias a usted por explicar a la perfección, hermano. Seguimos para adelante. Gracias, pasen buenas noches. Me cuidan mucho. Gracias, igual. Bye, igual. Bye, bye. Bye bye.